Muchas gracias, presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, al directorio, a los señores y señoras diputados y senadores que representan a nuestro departamento, asambleístas, alcaldes municipales, dirigentes sociales, dirigentes universitarios, a todo el equipo de la Brigada Parlamentaria Cruceña, a nuestros compañeros y compañeras del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Está con nosotros el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, los señores y señoras asambleístas, los secretarios que hoy nos acompañan. Quiero en primera instancia agradecer la invitación a esta audiencia pública, señor presidente, para que la Gobernación pueda dar a conocer a nuestros senadores y diputados la problemática sobre el campo Incahuasi, y al mismo tiempo transmito un saludo afectuoso del gobernador del departamento de Santa Cruz, Rubén Costa, a esta Brigada Parlamentaria Cruceña. Quiero también informarle, como se ha acordado previamente, presidente, los 30 minutos voy a hacer uso en representación del Gobierno Autónomo del Departamento de Santa Cruz. Dado la limitación del tiempo, vamos a unificar con la Asamblea Legislativa. Quiero agradecer al presidente de la Asamblea, pero también podré exponer algunos aspectos de acompañamiento de la Asamblea, que ha sido una institución que ha acompañado estos 3 años la lucha por Incahuasi. Gracias, señor presidente. Vamos a hacer una exposición de lo que significan las regalías desde el punto de vista histórico, y creo que nos debe enorgullecer y es un buen motivo para recordar no solo a Santa Cruz sino al país cómo nacen las regalías del 11%, aquella ley de 1938 de petróleo promulgada por don Germán Bush para orgullo de los cruceños, y que no es hasta la década del 50 también por otra generación de notables cruceños como don Melchor Pinto Parada y toda una generación extraordinaria que lucharon, así como otras reivindicaciones en nuestra historia. Creo uno de los episodios más importantes de la descentralización en nuestro país, y esta lucha fue para que se cumpla una ley de petróleo que establecía una regalía por departamento productor del 11%. Así, con sangre, con vida, en la década del 50, los años 56-57, se materializó y se hizo efectiva las regalías del 11% que hoy benefician a todo el país, que benefician a todos los departamentos productores, que beneficia a Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, la regalía compensatoria a Pando y Beni, y en el tema del IDH posteriormente a todo el país. Para solamente recordar, las regalías de hidrocarburos se dividen en 11% a los departamentos productores, 6% al Tesoro General de la Nación y 1% regalía compensatoria a los departamentos de Beni y Pando, que se paga actualmente. Estos dos episodios históricos de la descentralización, el establecimiento del 11%, como también su distribución, hoy también están amparados en la Constitución Política del Estado y en el caso particular del Departamento Autónomo de Santa Cruz, en nuestro estatuto que recién ha sido constitucionalizado. Entrando a la problemática de Incahuasi, este cuadro demuestra el límite, cómo estábamos el año 2004. También es bueno precisar que para que entre en producción un pozo desde la fase de exploración tarda más de una década, en este caso 12 años, en los gobiernos antes del presidente Evo Morales. Precisamente en 2004 se descubrió Incahuasi, se exploró toda la zona que ven en amarillo. El cuadro superior es Aquío y el cuadro inferior amarillo es el campo Incahuasi. Esto es lo que se denomina técnicamente como bloque, ¿ya? Y como ustedes ven, la línea del medio blanca es el límite histórico entre ambos departamentos. Es decir, que la exploración se hizo efectivamente en ambos departamentos, en Chuquisaca y en Santa Cruz, a cada lado del cerro Incahuasi, en los campos Aquío e Incahuasi. Y en 2016 entraron en producción los campos Aquío e Incahuasi. ¿Vamos? Esta gráfica demuestra más propiamente los 3 conceptos: límite, por una parte, la exploración y el reservorio del campo de gas. De acuerdo a los datos dados por IPFB, la línea amarilla es lo que veían hace un momento con línea repintado, perdón, con líneas amarillas. Lo que está con blanco hoy es el bloque Aquío e Incahuasi. Al medio ven la serranía, y ese es el límite histórico establecido por las leyes de 1898 y 1912. Y el recuerdo, la forma verde clara con los
4 puntitos ahí, los 4 puntos son los pozos, ¿ya? Los pozos de Aquío e Incahuasi que están en producción, que todos están perforados en el territorio del departamento de Santa Cruz. Lo que había que dirimir, dadas las dudas razonables y el espacio tan cerca del límite, era si eso pasaba, el reservorio, el subsuelo, a el departamento de Chuquisaca. Por eso se hizo un estudio que enseguida voy a entrar a detallar. El estudio sobre los reservorios compartidos, existe una reglamentación a raíz de un problema similar que se dio entre Chuquisaca y Tarija, Huacaya Margarita. Se estableció un procedimiento para delimitar si un campo es compartido o no, si el reservorio es compartido o no, si traspasa un límite de un departamento a otro. La ley 3058, vigente de hidrocarburos, promulgada el año 2005, establece que ante la duda razonable que un reservorio pase de un límite departamental a otro, se tiene que hacer un estudio de campo compartido e IPFB a través del Ministerio de Hidrocarburos establecieron una reglamentación de la resolución ministerial 222-2012 cómo se debería hacer esta delimitación. Que en otras palabras es contratar una empresa extranjera, internacional, alejada de cualquier interés que pueda haber de uno u otro departamento, y a través de un proceso técnico se establece si el reservorio es compartido o no. La primera parte del estudio tiene que ver con el reservorio, si pasa el límite o no, de acuerdo a los datos estadísticos y técnicos que proporciona IPFB, y lo segundo, si es que pasa ese límite, establecer el factor de distribución, que no es otra cosa, los porcentajes para cada uno de los departamentos. Las gobernaciones, en este caso Santa Cruz y Chuquisaca, pueden acompañar ese proceso para saber si las empresas contratadas por IPFB está cumpliendo los términos de contratación. Es bueno hacer notar, señor presidente y miembros de esta brigada, que quien contrata a la empresa internacional es, a través de una licitación internacional, IPFB. Entonces se contrató en el caso específico a GLJ Petroleum, una empresa canadiense, a solicitud el año 2015 de la gobernación de Chuquisaca de delimitar si el reservorio era compartido o no, y la gobernación de Santa Cruz, como lo ha manifestado desde el año 2015, el gobernador Rubén Costa expresó claramente, si el campo, si el reservorio era compartido, Santa Cruz iba a respetar, y por eso nos sometimos al estudio, hicimos el acompañamiento correspondiente. Ambas gobernaciones acreditamos nuestra representación ante el estudio establecido por IPFB. En este caso, para el tema de los límites y de la información oficial, IPFB pide al Ministerio de Autonomías en ese momento cuáles eran los límites oficiales para hacer el estudio respectivo. A través del Viceministerio de Autonomía, IPFB certifica en 2 oportunidades, el Ministerio de Autonomía a través del Viceministerio de Autonomía certifica a IPFB a través de 2 notas, que enseguida las expondré, cuáles eran estos límites oficiales. Entonces, se hace el estudio y en agosto conocemos el estudio. Esto es bueno que tomen nota, señores parlamentarios. En agosto, a insistencia, a denuncia pública del gobernador Rubén Costa, se hace público el estudio final de IPFB. Por ahí recibimos algunas críticas propias de la democracia, y al otro día que el gobernador hace la denuncia pública y exige a IPFB que se transparente el estudio, recibimos la notificación con el estudio final que daba que el 100% del reservorio del campo Aquío y Incahuasi estaba en el departamento de Santa Cruz. El estudio está fechado, entregado a IPFB el 4 de julio del 2016, es decir, que 20 días después nos hicieron conocer a ambas gobernaciones. Después verán por qué. Hasta este momento todos habíamos aceptado las reglas de someternos a un procedimiento para delimitar si el campo era compartido o no. Segundo, habíamos aceptado las reglas que establecen, y he traído 3.000 fojas, señor presidente, ahí de prueba, para que ustedes puedan escudriñarla, que establece en los términos de referencia qué información se tenía que proporcionar para que GLJ haga el estudio. Entre ellas, el tema de los límites oficiales. Hasta aquí, hasta que se conoce que el 100% del reservorio estaba en el departamento de Santa Cruz, nadie se acordó de los límites y todos asumimos que esos eran los límites oficiales.
Aquí Chuquisaca, después de que se conoce que el 100% está en Santa Cruz, desconoce el resultado de IPFB, por una parte, alega que no se utilizaron los límites oficiales y demanda una nueva delimitación entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, y aquí nace el tema de la delimitación como un factor que influye en la definición del estudio de Incahuasi. Quiero dejar dos premisas claras. El estudio se hizo con los límites oficiales de 1898 y 1912, y ese estudio estableció que el 100% de los reservorios estaba en Santa Cruz. Hasta este momento nadie había reclamado el tema de los límites. ¿Qué dicen los límites ahora? ¿Qué dicen nuestras leyes? Yo he escuchado muchas opiniones por ahí sobre el tema de los límites y muchas interpretaciones. Y me voy a remitir a las normas. Las normas en Bolivia, la ley 339, que establece la nueva delimitación, habrá que decirlo entre medio, que en la gestión del presidente Evo Morales se paralizaron los procesos de limitación por varios años. Antes regulaba la ley UPA, hubo una paralización y después se dictó esta ley y se establecieron las nuevas formas o procedimientos de delimitación. Entrando propiamente a la ley 339, tres conceptos claros. ¿Cuáles son los límites precisos y o naturales? En el artículo 7 de la ley 339 establece que son aquellos definidos por ley y que permiten su ubicación exacta en el terreno, coordenadas y accidentes geográficos y o naturales, cuyas coordenadas pueden ser reconocibles en el terreno y representadas en la cartografía. ¿Y qué define sobre los límites imprecisos? Son aquellos que no han sido definidos en la norma o que, habiéndolo sido, carecen de coordenadas y accidentes naturales reconocibles en el terreno y o en la cartografía. ¿Y cuál es la diferencia entre los límites precisos e imprecisos? La propia ley en el artículo 23 dice que los límites de las unidades territoriales clasificados como imprecisos son los que se someten a un procedimiento de delimitación. Es decir, que los límites precisos no son sujetos de delimitación, no son revisables, no se pueden nuevamente someter a un proceso de conciliación como algunas autoridades han querido hacer malentender. Entrando a los temas de límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. Esta ha sido la posición de la gobernación de Santa Cruz. Desde un inicio, los límites ya están definidos. Entre Santa Cruz y Chuquisaca tenemos desde el tripartito Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, en la parte norte hasta la frontera con Paraguay, tenemos 509 kilómetros de frontera limítrofe, como se denominaba anteriormente. De estos 509 kilómetros, señores y señoras parlamentarios, 457 kilómetros están definidos como límites precisos. Son los que definieron tres leyes de la República. Para el tema Incahuasi, que es lo que nos ocupa hoy, las leyes del 10 de noviembre de 1898, después de un conflicto de límites que duró 30 años entre Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, puso fin a la delimitación entre estos tres departamentos. Y tomen nota, señores parlamentarios, estas leyes ponen fin a un conflicto limítrofe y establecen los límites entre Santa Cruz, Chuquisaca y entre Chuquisaca y Tarija, que posteriormente es aclarada por una ley de 1912, precisamente el 21 de octubre. Y la resolución suprema, para quienes creen que no se hizo la demarcación, sí, entre el 2012 y el 2014 se hizo el trabajo de campo respectivo y la resolución suprema de 1914 ejecuta la ley de 21 de octubre de 1912 y aprueba la demarcación que se hizo en ese momento por las autoridades correspondientes de nuestro Estado. En otras palabras, límites precisos, oficiales y con demarcación establecida que constan en los documentos seguramente a donde ustedes pertenecen, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, ¿qué demanda Chuquisaca en el tema de los límites? La demanda de Chuquisaca es por toda la frontera, por los 509 kilómetros que tenemos de límite entre ambos departamentos. Entonces, nosotros argumentamos que 457 kilómetros estaban ya delimitados y no podían ser revisados. Y el proceso de limitación, como veremos más adelante, solamente por 51 kilómetros, que no tienen nada que ver con Incahuasi, que están a 200 kilómetros de Incahuasi, pero enseguida me referiré a este punto. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde nace la confusión? Miren ustedes, después de que el estudio
que termina el 4 de julio del 2016, concluye, en base a los límites oficiales de 1898 y 1912, que el 100% del reservorio está en el departamento de Santa Cruz, el señor Hugo Siles Núñez, en ese momento ministro de Autonomía, envía esta nota a el presidente de YPFB, que está fechada con 13 de julio y recibida en YPFB el 14 de julio. Y la nota, que está en la carpeta que le hemos dejado, textualmente en el último párrafo dice lo siguiente, y permítanme por la importancia que dé lectura a este texto. Si bien mediante notas tanto, son las dos notas donde se hace referencia a las leyes de 1898 y 1912 como límites oficiales a solicitud de YPFB, dice: manifestamos que las leyes de 10 de noviembre de 1898 y la 21 de octubre de 1912 son normas referenciales. Primera falsedad. En esas dos notas que hace mención el señor Siles, nunca dijo que eran normas referenciales. A través de una norma escueta, certifica lo que YPFB le pide a través de otras notas, pidiéndole que diga que los límites de 1898 y 1912 son límites oficiales. Miren lo que dice: manifestamos que las leyes de 10 de noviembre de 1898 y la de 21 de octubre de 1912 son normas referenciales. En ningún momento certificamos que las mismas cuenten con límites precisos. Esto dice, esta es la nota oficial, señores y señoras. Y aquí vamos a ir al amparo constitucional. La sentencia plurinacional 1160-2017, que es presentada por el gobernador de Chuquisaca, don Esteban Urquizo Cuellar, contra YPFB. Aquí no es demandada la gobernación. La gobernación ingresa como tercero interesado para algunos parlamentarios que han tergiversado, y debo decirlo sin alusión, señor presidente, porque está aquí todo el equipo técnico, el ex secretario jurídico de la gobernación y todos los abogados que han defendido de forma impecable, como demostraré, han sido agraviados sin ninguna razón por miembros de esta Cámara. Pero sigo. ¿Qué dice la sentencia plurinacional? Estos son los fundamentos jurídicos que también encontrará en las 3.000 fojas que le hemos traído de prueba, señor presidente. En esta sentencia, la ratio decidendi, o el fundamento por el cual el Tribunal Constitucional falla, o cualquier tribunal, son los argumentos. ¿Y en qué se basa el Tribunal Constitucional? Fundamentalmente para congelar, y permítanme nuevamente la lectura a un texto oficial del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dice: estas observaciones se encuentran sustento en la nota despacho 618-2016, que es la carta del señor Siles. El Tribunal Constitucional hace mención expresa a la nota del señor Siles, de la 618-2016, que es de 13 de julio del 2016, que antes le mostraba. Y dice claramente: adjuntando un mapa relacionado a los límites interdepartamentales entre Chuquisaca y Santa Cruz, que solo puede ser utilizado para fines institucionales, porque no define los límites entre ambos departamentos. Además, que esa cartera de Estado, haciendo referencia al Ministerio de Autonomía, tiene como parte de su agenda el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación interdepartamental de los referidos departamentos, por lo tanto, no se encuentra con coordenadas precisas. Asimismo, que las leyes de 10 de noviembre de 1898 y de 21 de octubre de 1912 son solo normas referenciales, sin certificar que los mismos cuenten con límites precisos, siendo el Ministerio de Autonomía la entidad competente para llevar adelante el procedimiento de conciliación administrativa. Esta es la razón por la que el Tribunal Constitucional congela los recursos de los cruceños. Y la razón está en la nota del señor Siles. No solamente faltó a la verdad, falseó los datos oficiales del Estado, y por eso nuestra acusación vehemente al Gobierno Nacional de haber ocasionado este daño al departamento de Santa Cruz. Y sigue la sentencia constitucional, otra parte de esta sentencia. Esta sala advierte, dice el Tribunal Constitucional, la existencia de un ordenamiento jurídico específico para determinar los límites interdepartamentales, como es la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, normativa que fue inobservada por YPFB al momento de contratar los servicios de la empresa GLJ Petroleum Consulting. Máxime
Y remarco, señor presidente, máxime si el propio Ministerio de Autonomía informó que en esa institución se encontraba pendiente un proceso de conciliación entre los departamentos involucrados en el estudio técnico y que las leyes de 1898 y de 1912 solo eran referenciales. Este, señores y señoras, es el argumento del Tribunal Constitucional para congelar los recursos del departamento de Santa Cruz. ¿Qué ha hecho la gobernación de Santa Cruz? Voy explicando, porque me dicen que me queda 10 minutos, el proceso de limitación. Como ya lo dije, el proceso de limitación, Chuquisaca demanda 509 kilómetros, ahí el ministerio competente actuó de manera correcta, solo se admite por 51 kilómetros, contrario a lo que habían certificado antes, y el proceso de delimitación solo se sigue por 51 kilómetros, que son en Pucará, departamento cruceño, Villa Serrano, departamento de Chuquisaca, distante a 200 kilómetros de Incahuasi. O sea, en otras palabras, el proceso de delimitación no tiene nada que ver con el tema de Incahuasi, como maliciosamente se hizo entender al Tribunal Constitucional para congelar los recursos. Este es el proceso de delimitación. Quiero decirles, aquí va el segundo agravio a Santa Cruz. Termina el proceso de delimitación de estos 51 kilómetros el 2 de enero del 2018, a través de la resolución ministerial 06-2018, que definió los 51 kilómetros. Y después, sin que haya ninguna razón, el propio ministerio de la presidencia anula esta resolución. ¿Y por qué la anula? A través de la resolución 046-2018, anula la resolución 06-2018 que daba punto final a estos 51 kilómetros, por una sencilla razón, señores y señoras. El 2 de enero de este año, a través de la resolución ministerial 06-2018, se pone punto final a el restante límite que faltaba definir, los 51 kilómetros. Y después, días después, el 31 de enero del mismo año, 2018, a través de la resolución ministerial 046-2018 del propio Ministerio de la Presidencia, se anula la resolución, sin ningún argumento. Aquí nuestro segundo agravio, les decía, a Santa Cruz, porque aquí se caía el falso argumento de que había un trámite de delimitación pendiente. Aquí se caían todos los argumentos que se habían dado para congelar las regalías del departamento de Santa Cruz. Ahí está el informe de las contradicciones que establece el gobierno, pero estas las voy a pasar rápidamente para concentrarme en los actos de defensa de la gobernación. Estas son las consecuencias económicas. Ya la gobernación ha dejado de percibir el departamento, más allá de la gobernación, por este congelamiento, 132 millones de bolivianos, afecta el 40% del presupuesto del departamento. Imagínense si no logramos solucionar el daño que se le va a hacer a todos los cruceños y cruceñas en los diferentes programas sociales. Esta es una gráfica del crecimiento de Incahuasi desde que entró en producción desde el año 2016, en agosto del 2016, y hoy lo que representa el 50% de las regalías del departamento de Santa Cruz y el 40% del presupuesto global. Y esta es una estimación con fuente IPFB del megacampo Incahuasi, cómo va a crecer de 7 millones a 22 millones de metros cúbicos de gas, produciendo un tercio de lo que produce hoy el país. Quiero concentrarme acá, presidente, y he corrido un poco, con las disculpas de ustedes, para llegar a las cuestionantes que han hecho miembros de esta Cámara hacia la gobernación de Santa Cruz. Y voy a exponer las acciones de defensa de la gobernación de Santa Cruz sobre el tema del campo Incahuasi. Lo primero, en el aspecto técnico, el acompañamiento al estudio de campo compartido que se dio el año 2016 y está ahí en los documentos, presidente, pero presento el informe de acompañamiento de la gobernación que contrató una consultora, y aquí dejo en su mesa el informe final que demuestra un impecable trabajo técnico de acompañamiento de la gobernación a todo el estudio. En el tema del amparo constitucional, que han sido las críticas de una parlamentaria, voy a descifrar lo que hemos hecho. Algunos se quedan en leer 2 hojas y no avanzan más, y voy a presentar también los 6 cuerpos de fotocopias del amparo constitucional, en los cuales incluyen la defensa de la gobernación. Yo les decía hace rato, presidente,
que el amparo constitucional fue presentado por el gobernador de Chuquisaca contra YPFB. La gobernación de Santa Cruz es tercero interesado. Quien estaba obligado a defender sus actuaciones y las del gobierno nacional del estudio era YPFB. La gobernación de Santa Cruz era un tercero interesado. Pero quiero afirmar con toda la contundencia acá de quien estuvo presente en esa audiencia y todo el equipo jurídico de la gobernación que está acá, que los únicos que defendieron en la audiencia de amparo los intereses de los cruceños fuimos los de la gobernación de Santa Cruz. YPFB fue a la audiencia y abandonó la sala porque reclamó que no se le había notificado con 48 horas y al acta de la audiencia me remito, señores y señoras parlamentarios, porque no vamos a permitir que se difame a la gobernación de Santa Cruz. En la audiencia, la única institución que defendió los intereses de Santa Cruz fue la gobernación. Y he traído acá aquí, señor presidente, por su permiso, para que se le distribuya a todos los parlamentarios, el acta de la audiencia de amparo y la grabación del amparo. ¿Ya? La grabación del amparo a través de un CD que dura 2 horas de audiencia, donde verán y comprobarán que nadie más que la gobernación de Santa Cruz defendió los intereses del pueblo cruceño. Eso quiero que conste también en acta, señor presidente. Es verdad que como un tema previo presentamos una cuestión de incompetencia, porque nos resultaba lejano a la justicia y al derecho comprender que un diferendo entre 2 departamentos resuelva el juez de uno de los territorios que estaban en conflicto. Por eso presentamos una cuestión previa, que es verdad que eso se llama cuestión de incompetencia, para que se aparte de la causa. No lo hicieron, y por eso nosotros nos quedamos a defender la cuestión de fondo. Y en la cuestión de fondo, que se defiende en audiencia en los amparos constitucionales, para todos los que no son abogados, ahí la gobernación, todo lo que ustedes han visto en esta sucinta presentación, el tema de los límites, el proceso de limitación, todo lo que respecta al tema de los límites y a cómo se había realizado el estudio, fue presentado y consta en el amparo por parte del gobierno autónomo del departamento de Santa Cruz. También quiero hacer notar a esta Cámara, y está en sus manos, señor presidente, que posterior al fallo de primera instancia por el juez de Chuquisaca, la gobernación de Santa Cruz presentó sus argumentos, adjuntando todo el estudio, todo el tema de los límites, el procedimiento de limitación, y consta en un memorial perfectamente argumentado de cerca de 80 páginas que también pongo a consideración de ustedes, y les pido por favor que puedan preguntarle a YPFB si hizo algo para defender los derechos de los cruceños. Creo que esa es una labor que corresponde a esta Cámara. También, señor presidente, después de que resultara o saliera la sentencia del Tribunal Constitucional, hay un tercer agravio a Santa Cruz. Y el tercer agravio viene por YPFB. La aplicación de la sentencia, la resolución de la sentencia dice que se congelan los recursos de la regalía hasta que se haga un nuevo estudio de delimitación o se termine el proceso de delimitación que estaba en curso, que como hemos visto era de 51 kilómetros y no tenía nada que ver con YPFB. Pero lo más grave, cuando se notifica esta sentencia a las partes, en el caso de nosotros, el 13 de diciembre del 2017 a la gobernación de Santa Cruz, se congelan los recursos de la regalía desde septiembre. Como ustedes saben, las normas del pago de regalía se hacen 90 días posteriores. Nos notifican en diciembre y automáticamente en diciembre, para eso sí son eficientes los de YPFB, para congelarnos la regalía, y Santa Cruz está dejando de percibir las regalías de septiembre del año 2017, cuando no había ni siquiera sentencia constitucional. Y pongo también ante esta Cámara ese otro argumento que corresponde a ustedes también luchar por este nuevo agravio a Santa Cruz. Hemos presentado un recurso revocatoria ante YPFB, nos han notificado hace un par de días con la negativa. Vamos a presentar un recurso jerárquico ante el ministro de Hidrocarburos por esta situación. Y quiero, en los últimos 5 minutos que me quedan, concentrarme en el tema del límite, señor presidente y miembros de esta Cámara. El estudio, volviendo al año 2016, sin querer entremezclar las cosas, el estudio de el campo Itahuasi tenía que hacerse con límite oficial.
El 31 de marzo del 2016, YPFB pide con un mapa a el Ministerio de Autonomía, este es el mapa que adjunta, en base a las leyes de 1898 y 1912, pide que le certifiquen si estos límites eran oficiales. No lo hacen. Pasan 2 meses, 3 de junio del 2016, YPFB reitera al Ministerio de Autonomía y recién el Viceministerio de Autonomía, el 8 de junio, a través de esta nota, certifica que efectivamente las leyes de 1898 y 1912 son límites entre Santa Cruz y Chuquisaca. Aquí, en estas 2 notas, que es reiterada el 27 de junio, no encontrarán la palabra referencial, señor presidente, como falsamente dice el señor Siles. Estas son las 2 notas de respuesta. En función a esto, se hace el estudio sobre Incahuasi. Les dije que recuerden la fecha 4 de julio. 4 de julio termina el informe final. El señor Siles, el 13 de julio, el 14 de julio entregada a YPFB, desdice a sus ministros y da otra interpretación ajena, que es la base de la sentencia del Tribunal Constitucional. Esta es la nota del señor Siles, donde dice claramente límites referenciales y que no hay límites precisos entre Santa Cruz y Chuquisaca. Y esto es lo que hemos expuesto estos días, pero hoy a esta brigada parlamentaria voy a presentar 3 documentos nuevos para conocimiento de la opinión pública, para que se diga claramente quiénes han hecho el daño a Santa Cruz. Aquí se ha dicho que no ha sido el gobierno nacional y voy a comprobar lo contrario. Nueva nota, 20 de julio del 2016, carta del señor ministro de Autonomía, Hugo Siles, a el señor Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos. Nuevamente reitera su posición y envía un informe técnico jurídico legal del Ministerio de Autonomía. Anótenlo, señores presidentes y miembros de esta Cámara, para la investigación respectiva. 35-2016 es el informe técnico legal. Y por el tiempo, solo voy a leer la primera conclusión. Y la primera conclusión recomendatoria del ministro de Autonomía al ministro de Hidrocarburos, cuando ya había terminado el estudio que establecía 100% el reservorio en Santa Cruz, dice lo siguiente: siendo que la ley 339 de delimitación de unidades territoriales es la norma que establece los límites precisos entre ambos departamentos, se sugiere que primero se tenga la claridad total del límite entre ambos departamentos para su posterior distribución de la regalía. Quien sugiere el congelamiento de la regalía de Santa Cruz es el Ministerio de Autonomía y el Ministerio de Hidrocarburos. Carta oficial. Pongo a conocimiento de la brigada parlamentaria esta carta, que no la hemos hecho conocer. Y nos fuimos, porque por ahí nos criticaban, y fuimos a investigar todo. Y encontramos otra cosa que es más perversa, señor presidente de esta brigada. Ese es el informe técnico legal, recordarán ustedes, 035-2016 del Ministerio de Autonomía, que nuevamente insiste que no hay límites precisos. Y dice, y también he escuchado a muchos parlamentarios una interpretación antojadiza de la ley, que dicen que los límites precisos tienen que definirse en un proceso de conciliación administrativa. Con este documento se va a caer todo ese argumento que han esgrimido para tratar de salvar la responsabilidad de quienes han dañado a Santa Cruz. Presento, señor presidente, informe 039-2016 del propio Ministerio de Autonomía, de fecha 26 de julio del 2016, antes del 4 de agosto, fecha o 5 de agosto, que nos hacen conocer el estudio final. Ya estaba. Todo esto iba y venía mientras el estudio final estaba listo y no nos querían entregar a las gobernaciones. Por eso sale el gobernador Rubén Costas a reclamar el 4 de agosto y nos notifican el 5. 26 de julio este informe, que es ampuloso, y dice lo siguiente: informe hecho por las autoridades del Ministerio de Autonomía, responsables del INE. Informe 039. Conclusiones. Conforme señalan los artículos 7, 17 al 19 de la ley número 339 y los artículos 7 al 12 del Decreto Supremo 1560, las leyes de 10 de noviembre de 1898
y de 21 de octubre de 1912, la Resolución Suprema de 20 de noviembre de 1914 y la Ley 2727 de 26 de mayo del 2004 establece límites precisos y o naturales representados en la cartografía en colindancia del límite departamental entre Santa Cruz y Chuquisaca. No que los límites eran referenciales, no que solamente se podía establecer a través de un proceso de conciliación, las propias autoridades. Y dice lo siguiente: recomendación para los que quieren confundir delimitación y demarcación. Por lo señalado en el presente informe, recomendamos integrar los datos técnicos del Sistema de Información Territorial SIO para la actualización del mapa de unidades territoriales conforme al artículo 11, parágrafo 3 del artículo 17 y el artículo 24 de la Ley 339. ¿Qué significa, señores parlamentarios? Que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca son precisos y oficiales. Segundo, que la demarcación que se hizo es valedera. Y tercero, lo único que faltaba era actualizar un sistema antiguo a un sistema nuevo, como lo dice el propio Ministerio de Autonomía en su informe 039-2016. Pero ¿qué hace el señor Siles? Y esto, si me permite, señor presidente, le pido 2 minutos más, con esto creo que concluyo. ¿Qué hace el señor Siles? Tomando conocimiento de este informe, si se hubieran equivocado, es humano errar y debería enmendarse ese error. Pero hace todo lo contrario, teniendo conocimiento de este informe. Nueva carta que presento acá por vez primera, de forma pública, a la Brigada Parlamentaria y al pueblo de Santa Cruz. Carta del 2 de agosto del 2016, 6 días después de ese informe, del señor Hugo Siles Núñez del Prado al presidente de IPFB. ¿Y qué le dice? Para su conocimiento y fines consiguientes. Y me voy a permitir leer porque es corta y para que vean todo el agravio que ha tenido el pueblo cruceño. De mi consideración. En atención a la información que se remitió en gestiones pasadas respecto al límite entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz, son los establecidos mediante el Decreto Supremo 26570. Abro paréntesis, presidente, no tiene nada que ver ese decreto con el tema de límites para la distribución de la coparticipación popular de los municipios, que son netamente de carácter referencial. Nuevamente, el señor Siles 6 días antes tenía conocimiento de que sus propios técnicos le dijeron que los límites eran precisos y oficiales, que estaba la demarcación realizada, y él nuevamente informa todo lo contrario a IPFB. Y dice, son de carácter referencial, pudiendo ser empleados para fines institucionales de distribución de recursos en aplicación a normas vigentes del sector de hidrocarburos. Y aquí viene lo peor. Siendo el procedimiento establecido en la ley número 339 de delimitación de unidades territoriales la herramienta a través de la cual será la población que por voluntad democrática construya la delimitación definitiva de la organización del Estado Plurinacional de Bolivia. Tremenda aseveración. O sea, lo que nos está diciendo el señor Siles es que no hay límites en Bolivia, que se está haciendo un nuevo Estado. ¿Qué voluntad democrática? La propia ley 339 establece que los límites entre los departamentos no se definen por referéndum, solo los límites entre los municipios. Y aquí el señor Siles nuevamente tergiversa la verdad con una nota oficial, 2 días antes de que nos entreguen los estudios. Por esto insistía el gobernador Rubén Costa. No sabíamos de toda esta trama. Hemos tenido que durante todo este tiempo desentramar lo que hicieron contra Santa Cruz. Pero dice algo más y con esto concluyo, señor presidente. Una vez se inicia el procedimiento, una vez, cuando ya le habían dicho que no había nada que hacer, pero él dice, una vez se inicia el procedimiento de delimitación por una de las partes, se tendrá 60 días para que el Ministerio de Autonomía, en base a lo establecido en la ley 339, comunique a IPFB el resultado del límite oficial interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz. Señor presidente, lo último que quiero decir, se me acabó en 3 láminas la presentación, que la Gobernación de Santa Cruz 2 veces ha reiterado al Ministerio de la Presidencia, donde ha pasado el Ministerio de Autonomía, que certifiquen los límites oficiales de forma correcta, y no quieren hacerlo, salen con evasiva. Porque esto, ¿cómo se soluciona? Que los que cometieron este daño certifiquen correctamente, de acuerdo a la ley, y con eso se descongelan los recursos. Gracias, señor presidente.